todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Bienvenidos una vez más a otro video podcast aquí en El Río Iglesia Cristiana. Un abrazo y un saludo muy especial a cada persona que ha estado siguiendo estas series y estos videos donde podemos conocer, aprender, edificarnos mutuamente. Por el momento les recuerdo nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube y nuestra página web www.elrioiglesia.org. Hoy vuelvo a tener un invitado muy especial, a César Tamayo. César, muchas gracias. Gracias, Andrés. Y hoy quiero que hablemos de un tema que es fundamental para la mayoría de las iglesias que nosotros llamamos iglesias relacionales o que nosotros llamamos de alguna manera iglesias cristianas, basadas o vinculadas en la relación con Dios, y es el tema de la consejería, que es un tema que es muy común dentro de la iglesia cristiana. ¿Qué es la consejería cristiana? ¿Existe eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, Andrés, es bien importante la consejería y de hecho para todos. Sí existe, es necesaria la consejería, es parte de ese plan de Dios de encontrar personas con las cuales podemos caminar en el proceso. La consejería lleva a cabo también el plan de Dios para que reconozcamos que nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Algunas personas llegamos a pensar en algún momento que tiene que ser en casos extremos, que lo requieren personas que tienen problemas muy complejos, pero de hecho en la palabra dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que es un tema muy importante y es para cada uno de los creyentes. Tú hablas de que es muy importante para el proceso. ¿A qué te refieres? ¿Cuál proceso? ¿La vida es un proceso? ¿De qué estás hablando ahí? Bueno, todos vivimos procesos de cambio desde siempre. De hecho, como biológicamente vivimos procesos de crecimiento, de maduración, almáticamente también vivimos ese proceso y espiritualmente. Recordemos que la palabra revela que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y sobre todo en los momentos de vida en la que nos enfrentamos a cambios, es cuando más evidenciamos que estamos en un proceso. Sin embargo, siempre estamos en un aprendizaje, ¿sí? Y el proceso entonces hace parte, proceso digamos que con los cambios hacen parte de la vida del creyente y del ser humano. O sea, yo voy a consejería porque tengo un problema, descubro que tengo un problema, que no he podido arreglar una circunstancia emocional o que estoy teniendo un comportamiento que no es bueno, que no es sano, y en consejería me van a decir qué debo hacer. Pues bueno, primero, no solo es como que si hay un problema, pero vamos a ese punto también del que si me van a decir qué tengo que hacer. De hecho, a la consejería yo voy también buscando sabiduría, ¿sí? Sabiduría acerca de algún área de mi vida. Pero es bien importante esto, como consejeros, más bien entendemos que lo que Dios quiere es que nos acompañemos unos a otros, que nos podamos aconsejar con la sabiduría que viene en la palabra, pero el consejero no está para decirle a la otra persona qué debe hacer, sino que está para que juntos podamos ver lo que la palabra de Dios revela, lo que las buenas nuevas del evangelio traen, para que la persona que está buscando la consejería tome decisiones en su relación con Dios. Así que el consejero no es el que está diciéndole: tú tienes que hacer esto o aquello. Expone lo que dice la palabra, pero la persona tiene la responsabilidad de tomar la decisión. ¿Qué podríamos decir entonces de la terapia? ¿Esto es una terapia, una clase de terapia psicológica? No, y mira que es muy bueno que lo preguntas, porque tengo la oportunidad precisamente de ser psicólogo y hacer procesos terapéuticos, pero también de ser consejero y hacer los acompañamientos de consejería. Y quizás hay algunas cosas de pronto en común, como temas de el escuchar atentamente, el buscar el bienestar de la persona, pero hay una gran diferencia, porque en el proceso terapéutico, ¿sí? Digamos desde algún enfoque de la psicología, se acompaña muy desde el motivo de consulta de la persona. La persona llega a proceso terapéutico porque dice: tengo problemas con el manejo del enojo y quiero trabajar eso y quiero identificar qué podemos hacer. Desde la consejería puede llegar incluso también con el tema de tengo problemas del enojo, pero el centro de la consejería es reconocer que no están de hecho solo como esas dos perspectivas en la escena. El que es acompañado y el acompañante, el psicólogo terapeuta, sino que la consejería bíblica es la persona que busca el acompañamiento, el consejero que es otro creyente y la búsqueda de esas verdades espirituales que se aplican a esa realidad.
Entonces en la consejería está esa búsqueda de la voz de Dios, de la dirección de Dios, para que la persona pueda seguir adquiriendo sabiduría y para que el consejero en algún momento también diga, o digamos los consejeros, no sé qué decirte, pero busquemos respuestas. ¿Cuánto puede durar un proceso de consejería? De hecho, en la práctica de iglesia también hay personas con las que tenemos una o dos conversaciones quizás. A veces es ese momento, como dice el Evangelio, de llorar con el que llora y reír con el que ríe, ¿sí? Pero hay personas que necesitan y necesitamos en algún momento identificar qué es lo que está pasando con lo que estoy viviendo relacionado quizás con mi historia de vida. Y eso hace que tengamos de repente muchas reuniones, no tantas, por supuesto, porque ¿cuál es el problema allí? El problema en cuanto a la cantidad, que se pueda generar dependencia de la persona con el consejero, y eso no es lo que queremos, porque el consejero es otro creyente y es muy bueno ponerlo en esos términos. Somos creyentes también en búsqueda de nuestro proceso con Dios, de las respuestas de Dios para nuestra vida, así que nosotros no somos como consejeros los que resolvemos el problema. Por eso es muy efectivo cuando incluso en un tema que requiere o está requiriendo muchas conversaciones, tener intervenciones no tan largas, no de tanto tiempo, meses, años, sino buscar la voluntad del Señor en esos temas, escucharnos, pero que la persona que está buscando la consejería tenga esos tiempos para llevar a la práctica, para buscar también por sus medios en su relación con Dios o en la lectura de la palabra otras herramientas. Y no quiere decir que no se vuelva a retomar después algún otro proceso de conversación. Pero aquí hay una diferencia importante, Andrés, también, y es que no es larga la consejería porque es diferente al pastorado o es diferente al proceso de mentoría. Ok, hablemos de esa palabra que iba para allá, ¿no? ¿Se convierte entonces el consejero en un mentor? En algún momento algunas sesiones pueden pues resultar teniendo como esos matices de mentoría, que la mentoría puede ser que el tema ya está dado, la persona ya reconoce que está trabajando, por ejemplo, en la paciencia para relacionarse con los demás, y en el ejercicio de mentoría está como cómo te está yendo en la práctica, qué está pasando, cómo estás intentándolo y ayudando a recordar cómo puede renovar su motivación para hacerlo. Entonces puede que en algunas sesiones de consejería hayan como esos ejercicios de mentoría, pero el mentor viene siendo como un entrenador, ¿cierto? En el que ya sabemos, ya conocemos la meta, ya sabemos cómo para dónde caminamos y necesitamos ir reconociendo que de eso que Dios ya me ha dicho estoy poniendo en práctica, qué se me está dificultando, qué cosas nuevas voy identificando para poder vivir eso que necesito trabajar. Entonces, esa es la mentoría. Hay un tema que me parece a mí a veces un poco confuso, y es que hay que reconocer que en muchas iglesias cristianas se termina convirtiendo los procesos de consejería en procesos de manipulación. De hecho hay manipulación en muchos niveles a nivel espiritual, ¿no? Justamente por las dependencias espirituales que se pueden formar ahí. ¿Cuáles serían entonces como las características de una buena consejería o de un buen consejero? Bueno, creo que el reto es el consejero también tiene que tener un concepto de sí mismo conforme a lo que Dios quiere. En Romanos 12:3 dice que nadie de sí tenga un pensamiento más alto que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con moderación, conforme al don de fe que Dios le ha dado. Y eso es importante para consejero, como que yo me siente como consejero, pero no me pretenda estar en una posición de superioridad o de yo lo tengo todo claro, yo lo manejo, porque yo no, como consejero, soy otro creyente. Y eso es algo que nos tenemos que estar repitiendo constantemente. Como consejero, puede que yo ya haya aprendido y estoy en un recorrido de aprendizaje con Dios, pero yo no tengo la última palabra, yo no me las sé todas y yo no conozco la vida de esa persona. O sea, la vida en profundidad, como solo Dios la conoce. De hecho, en consejería muchas veces, y parte de mi oración es, Dios, tú tienes el panorama completo, tú eres el que sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita escuchar Pepe, qué es lo que necesito escuchar yo, guíanos. Entonces, para evitar la manipulación o el abuso espiritual, que es uno de los temas que trabajamos también en los procesos de libertad y de crecimiento, pues yo tengo que tener un concepto conforme a lo que Dios quiere, reconocer que yo no puedo usurpar el lugar de Dios. Y eso es muy sutil porque ningún consejero en ningún momento piensa, yo voy a usurpar el lugar de Dios para esta persona, pero en la práctica puede pasar.
que la persona entonces tiene un conflicto, un problema, un malestar, un dolor, una circunstancia, y en la práctica ya como que ni ora, ni busca la dirección de Dios, sino llama o le escribe al consejero esperando que el consejero solucione todas estas situaciones, o que tú sí me entiendes, tú sí me comprendes, dime qué hacer, yo no sé cómo buscar en la Biblia, busca tú por mí. Entonces ahí se genera una relación de dependencia, de codependencia, y que puede desencadenar una situación de abuso espiritual. Pero creo que una manera importante de verlo es: yo como consejero no puedo usurpar el lugar de Dios. Dios es el que tiene que estar presente en primer lugar en la vida de esa persona, así como en mi vida. Bueno, entonces, características de una buena consejería y de un buen consejero. Me imagino que tener una capacidad de escucha, pero ¿cómo podríamos decir que podemos ser un buen consejero? Bueno, primero reconociendo desde qué posición yo estoy aconsejando. Porque de hecho la palabra consejería o consejero podemos encontrarla en muchos otros escenarios de la vida diaria de las personas. En un colegio, en una institución educativa, hay consejeros. En una empresa pueden haber consejeros. Pero ¿desde dónde están aconsejando? ¿Están aconsejando desde el humanismo, desde la psicología? Pues obviamente un consejero cristiano y un consejero en la iglesia pues tiene que reconocer que su acercamiento se da desde la visión cristiana y desde las buenas nuevas del evangelio. Entonces yo no estoy aconsejando desde mi estilo de vida personal, yo no estoy aconsejando desde la forma en la que me criaron, sino que estoy aconsejando desde lo que la palabra de Dios habla. Y eso es como un ejercicio constante, ¿sabes? Ni siquiera es como que uno lo tiene claro y siempre va a estar igual. No, puede que como consejero a uno se le vaya olvidando y empiece uno a transmitir como convicciones personales, o sea, como que mi propio punto de vista y no lo que dice Dios. Por ejemplo, puede que a mí me digan: quiero tener mascota, ¿tú qué me dices? Y yo le responda desde lo que yo pienso: uy, no, las mascotas me parece terrible, daña la vida de la familia. O sea, estoy respondiendo desde mis convicciones personales y no estoy respondiendo desde lo que de Dios quiere quizás para esta persona. Y eso hace que entonces el consejero tenga o tengamos que tener muy claro que mis decisiones de vida no necesariamente son lo que la otra persona va a escuchar. Yo soy el quinto de 6 hijos y mi papá dijo: les doy bachillerato y de ahí para allá ustedes miren a ver qué van a hacer. Aunque eso me parezca interesante, yo no puedo con la persona que llega abrumada pensando en qué le va a dar a su hijo universidad, transmitirle esa convicción personal, como decirle: tú ya le diste bachillerato, no tienes que hacer nada más. Eso es mi convicción personal quizás, pero esa persona tiene que en su relación con Dios también y buscando la dirección encontrar la salida para ese dilema. Entonces, una visión cristocéntrica, reconocer que yo no transmito mis convicciones personales porque precisamente transmito lo que la palabra de Dios dice, las buenas nuevas del evangelio, y también el consejero entonces está revisando constantemente, porque ese otro punto que es como el que nombramos antes, evitar la dependencia emocional y la codependencia. Ok, imagino también un conocimiento bíblico. Por supuesto. Cuando hablas de esa cosmovisión cristiana, pues tiene que haber un conocimiento bíblico, porque de alguna manera sí puedes, para poder presentarle a una persona lo que Dios dice, pues debes conocer la Biblia, qué dice Dios sobre cada uno de los temas que nosotros afrontamos. ¿Se ha aumentado el tema de la consejería después de pandemia? Se ha aumentado de repente por los temas por los que se busca consejería. ¿Cuáles son los temas más comunes? Los temas más comunes son las crisis, los momentos de dificultad por quizás rupturas de relaciones o crisis económicas fuertes. Las personas que en algún momento pierden su trabajo o la estabilidad con la que venían cotidianamente pues sosteniendo su vida. Entonces esos momentos de crisis generan una ruptura que hace que la persona busque consejería, ¿sí? O circunstancias de adicción, ¿sí? Circunstancias en las que las personas están luchando. Curiosamente, muchas veces las personas llegan a consejería porque alguien más los envía, ¿no? Como desde su familia. Y que es interesante porque creo que eso va a seguir pasando porque de alguna manera nos resistimos a veces a reconocer que necesitamos algo. Pero no es suficiente que alguien te envíe, sino que es muy necesario que la persona tome la decisión de. Pero como esos son como los temas por los que más se busca consejería. Sí, es como el caso del el esposo que llega a consejería porque mi esposa me mandó, ¿no? Como que de alguna forma no está la voluntad ahí involucrada, sino que es como siguiendo una orden, ¿no? Como que pusieron un ultimátum: si no va a consejería, entonces esto se acaba, y entonces ahí tomó la decisión de
de acompañar o de ir a buscar una consejería. Entonces se debe tener la voluntad, yo debo querer ir. ¿En qué momento es bueno acercarse a pedir consejería? Porque tú decías al comienzo que normalmente la buscamos es cuando estamos en una crisis o en un momento difícil, pero ¿en qué momento crees tú que debería ser entonces? Cuando somos conscientes de inquietudes que tenemos que no se están resolviendo con claridad con respecto a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, temas económicos, cuando estoy frente a la tentación de un endeudamiento, quizás, ¿cierto? No cuando está la crisis de la quiebra, sino cuando yo qué debo hacer y cuando estoy como inquieto en mi relación con Dios de no reconocer con claridad qué pasa, ¿sí? Es un buen momento para pedir consejería porque es sentarnos con el consejero y decir, mira, quiero hacer una inversión o estoy tentado a tener este emprendimiento o a comprar una casa, pero no estoy seguro del tema del endeudamiento, cómo manejarlo. Eso es un buen tema de consejería porque es buscar con un tema de mi cotidianidad qué dice Dios acerca del tema. Fíjate que no tiene que ver con la crisis, sino más bien con cuál es la visión de Dios, quien me diseñó para este tema que yo estoy enfrentando en este momento. Pero entonces en ese caso específico, ese consejero debería tener alguna formación en finanzas, de alguna manera. No solamente creo que el concepto bíblico va a ser suficiente, ¿no? ¿O sí? Fíjate que digamos que puede presentarse también la situación en la que cuando uno es experto en un área, ¿sí? Digamos desde la formación profesional, no necesariamente sea buen consejero en esa área porque a veces no ha hecho como ese ejercicio de contrastar con lo que la palabra de Dios habla acerca de ese tema. Por ejemplo, el hecho de que yo sea psicólogo no me hace buen consejero. Yo puedo resultar teniendo problemas precisamente por ser psicólogo y tratar de dentro del espacio de consejería meter la psicología. Entonces, digamos que hablando del ejemplo de las finanzas o de la economía, un economista o un administrador no necesariamente va a ser buen consejero solo por el hecho de ser cristiano. Es importante acercarnos a la visión que tiene la palabra de Dios al respecto de ese tema puntual. Porque ahí es donde yo veo que la palabra de Dios nos habla de mayordomía, la palabra de Dios nos habla acerca de dónde está nuestro corazón, ¿sí? Y cuando estamos en un mundo donde en la Biblia se habla que de alguna manera en el corazón del hombre está compitiendo el amor al dinero con el amor y la reverencia al Señor. Entonces, un consejero, digamos que sin tener la perspectiva espiritual desde la visión bíblica cristocéntrica, puede guiar a la persona, sí, hacia un muy buen desarrollo económico, pero desligado de unos principios espirituales y desligado de decisiones que honren el plan de Dios para la vida de esa persona. Una persona para que tome decisiones sabias en su economía no necesariamente se mide porque sea muy exitosa la decisión, sino porque cumpla la voluntad de Dios. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a estar tanto en abundancia como en escasez. Entonces sí tiene que haber un ejercicio y mira que lo interesante también, Andrés, es que por eso están los equipos de consejería, porque de todas maneras no perdemos de vista que el Señor le ha permitido a personas profundizar más en ciertos temas. De hecho, dentro del liderazgo tenemos un economista, pero que también le apasiona estudiar lo que dice la palabra de Dios con respecto al manejo del dinero y la mayordomía. Entonces esta persona logra integrar su profesión y conocimiento de la economía con la visión bíblica y cristocéntrica para poder acompañar en ese proceso. ¿Cómo evitar la codependencia o la dependencia? En este caso sería una dependencia espiritual de un consejero. Dependencia espiritual y hasta dependencia emocional, porque busco a la persona para que me contenga, para que cuando yo estoy en crisis emocional esté ahí. Entonces, por eso desafortunadamente también es dependencia emocional. ¿Cómo evitarla? Recordando constantemente quiénes somos en la consejería. No es como que yo soy el que como consejero sé todo y la otra persona no sabe nada. No, somos dos creyentes que estamos buscando la dirección de Dios para este tema. La evitamos también precisamente buscando la humildad. La humildad sabemos que es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y también es algo que Dios quiere que desarrollemos en nuestro carácter cristiano. Y ser humilde me lleva a reconocer en una consejería como no sé qué decirte en este momento, pero voy a orar por ti. Esa honestidad y humildad del consejero también deja el panorama abierto para, como lo decía hace rato, no usurpar el lugar de Dios, ¿sí? Y ayudar a que la persona entienda que su relación con Dios es en la que van a fluir respuestas. A mí me gusta y disfruto mucho cuando en un proceso de consejería
la persona recibe una respuesta directamente de Dios. Como que en su oración o en la lectura dice, mira, estaba hablando de este tema y sentí que Dios me habló, o esta palabra me guía en lo que estamos hablando. Y eso no pasó por la boca del consejero, sino que en la relación con Dios y en la comunión con la palabra o el discipulado, la persona lo entendió, y eso ayuda mucho a que la persona también entienda, ok, como consejero estás para acompañarme, pero no eres tú el que me das las respuestas. Al consejero también le favorece mucho que esa clase de cosas pasen. Pues muchas gracias, César, por toda esta información y gracias también por todo ese servicio de consejería que tú y tu equipo prestan permanentemente. Por el momento solamente me queda decirles que el Señor los bendiga, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Gracias.